Pasen. Bienvenido. ¿Sabes para qué estamos aquí? Para ser sal y luz del mundo. Ven y llenémonos de su presencia. Acompáñanos. Iglesia 101 es el tema de esta serie. ¿Por qué 101? Normalmente en las universidades o en los colegios, en algunos de ellos, 101 le ponen a la primera clase, ¿no es cierto? 101 es la primera clase que tomamos cuando estamos estudiando. Iglesia 101 será una serie en la que iremos a través de la primera carta a Timoteo, aprendiendo y entendiendo ciertos principios y afirmando otros también y cuidando ciertos aspectos que son importantes para tener una iglesia saludable y alineada a los principios de Dios. Así que iremos en este camino de una serie que es un poco larga, la verdad. Son 12 domingos que estaremos aprendiendo varias cosas que la carta a Timoteo, la primera carta a Timoteo nos enseña. Y esta carta también es llamada, las cartas a Timoteo y a Tito son llamadas también epístolas pastorales. Y es apropiado llamarlas de esa manera, llamarlas pastorales, porque esta contiene desafíos para la vida y el ministerio de la iglesia local y también de los pastores. Entendiendo por pastores no solamente los que estamos aquí arriba o que estamos a cargo de una iglesia, sino entendiendo por pastores a todos aquellos que tienen una responsabilidad de enseñar, una responsabilidad de cuidar, una responsabilidad de abrazar, una responsabilidad de amar. Y es aquí cuando vamos entendiendo que ser un pastor no es solamente alguien que está a cargo de una iglesia, un sacerdote que está a cargo de un ministerio global en la iglesia, sino es aquel que pastorea a su grey. Y su grey puede ser su casa, su familia. Su grey pueden ser su grupo de trabajo, sus empleados, pueden ser sus amigos. Y yo siempre digo, cuando nosotros hacemos iglesia no solamente aquí, el domingo. Hacemos iglesia cuando un grupo de amigos nos sentamos a conversar de la vida, nos sentamos a conversar de las cosas que el Señor está haciendo, nos sentamos a conversar de aquellos dolores, de esas falencias, nos sentamos a rendir cuentas a alguien. Eso es hacer iglesia. La iglesia no solamente es aquí el domingo, la iglesia es en el lugar donde nosotros instauremos que Jesucristo es el centro de ese lugar. Así que usted puede tener una iglesia en su casa, usted puede tener una iglesia en una cafetería, usted puede hacer iglesia donde el Señor le ponga. Y a través de esta serie vamos a aprender ciertos principios de la vida cotidiana que nos enseñarán a ser como estos pastores, como esta iglesia en la que Pablo estaba preocupado, en la que Pablo quería instaurar, donde se
predique, donde se defienda la fe, donde se diga Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Así que la mayor preocupación que Pablo tenía en ese tiempo era esta amenaza doctrinal que había, este mover que había de quitar la idea de que Jesucristo era el centro. Y eso es algo que nos pasa hoy en día. Vemos ciertos movimientos, ciertas filosofías, ciertos pensamientos que lo que quieren lograr es alejarnos de Dios, alejarnos de Jesucristo Salvador, alejarnos de Jesucristo Sanador, alejarnos de que debemos vivir los principios y los pensamientos de Jesucristo. Vemos en nuestra sociedad hoy en día que la gente está más enfocada en el dinero, está más enfocada en su trabajo, está más enfocada en otras cosas que en buscar de Dios. Y cada pasaje de la carta a Timoteo, la primera carta, indica los valores, las virtudes, las conductas que nos deben caracterizar a nosotros como una iglesia saludable y ejemplar. Porque no serviría de nada que nosotros estudiemos la carta y después no la apliquemos. No serviría de nada. Lo que tenemos que hacer es que estudiar esta carta, analizar esta carta, sacar los principios que Pablo nos enseña a través de esta carta y aplicarlo no solamente dentro de nuestra iglesia, sino afuera de nuestra iglesia. Cuando la iglesia, a través de los líderes y de los miembros, enseña y hace las cosas correctas, entonces es cuando Dios puede usarla para glorificar a Cristo en el mundo. Y es importante entonces que nosotros entendamos y estudiemos bien estos principios a través de la primera carta a Timoteo. Y en el mundo hemos visto que hay muchos líderes que han influenciado. Hay líderes que han influenciado para bien y hay otros líderes que han influenciado para mal. Pero en todo caso han influenciado. Porque debemos saber que el liderazgo es influencia. El concepto de liderazgo es que es influencia. Cuando yo influencio en una persona, cuando yo puedo hacer que una persona aprenda algo nuevo y actúe bajo esa enseñanza, estoy ejerciendo liderazgo. Por eso es importante que los padres, como padres, sepan que influyen en sus hijos con liderazgo. Que los líderes de la iglesia no solamente son aquellos que tienen algo a cargo, un ministerio a cargo, sino que toda la iglesia puede ejercer influencia, pero para ejercer esa influencia tienen que ser líderes, o al revés. Para ser buenos líderes tienen que ejercer influencia. Entonces, como dije, hay muchos líderes en el mundo y hemos visto a través de la historia que han influenciado en la comunidad, que han influenciado en sus países, en sus ciudades, en sus situaciones. Hemos visto que ha habido líderes importantes como Mandela, como Gandhi, Martin Luther King, la Madre Teresa, Simón Bolívar. No sé, hay tantos, podríamos enumerar muchísimos. Pero sin lugar a dudas, el mejor líder que hemos tenido a través de la historia es Jesucristo. Porque el líder que fue Jesucristo en 3 años logró que la humanidad pueda tener su influencia hasta el día de hoy. Pero Él pudo influenciar a través del sacrificio, a través de darse, a través de despojarse, a través de su humildad, pero sobre todo a través de su amor. Y ese es el ejemplo del líder que nosotros queremos seguir. Porque hay otros que no han hecho las cosas bien tampoco y han influenciado para mal, como Hitler, por ejemplo, Mussolini, Chávez, Noriega. No voy a decir los nacionales para no crear polémica aquí, ¿no? Pero es verdad.
Saquicela ya. No me pude aguantar. Pero bueno, y hay otros más, ¿no es cierto?, que no le han hecho bien a la comunidad, no le han hecho bien al país, a las naciones, no le han hecho bien a la humanidad, pero han influenciado en la mente, en el corazón de las personas. Pero Pablo es otro de los líderes importantes de quienes nosotros podemos aprender. Pablo, después de ser un perseguidor de cristianos, fue transformado por el Señor para ser un hacedor de cristianos. Era un líder prominente, transformado por Dios completamente. Y él predicó en muchos lugares, en muchas ciudades, y dejó marcas importantes en cada lugar. Marcas importantes del conocimiento de Dios. Hemos aprendido hasta el día de hoy a través de sus cartas muchos principios que el Señor le enseñó y que Él supo expresarlos a través de estas cartas. Y Él, a pesar de las dificultades que Él tenía, se permitió escribir estas cartas con mucha sabiduría y por supuesto con revelación divina. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que aprender que a pesar de las circunstancias, nosotros podemos recibir esa revelación de Dios para influenciar y poder ser buenos líderes. Y vamos a ver más adelante cómo hacer esto. Pero Pablo, para que ustedes sepan, él escribió muchas cosas estando preso. Y estar preso no debe ser nada fácil ni simpático tampoco. Estar preso nos trae un sentimiento de opresión, nos trae un sentimiento de dolor, nos trae un sentimiento que no podemos explicar solamente con el hecho de saber que estamos presos y que no podemos salir y de que estamos encerrados en cuatro paredes. Sin embargo, a pesar de eso, Pablo se permitió escribir cartas importantes que traerían transformación a la humanidad. Y fue el Señor quien usó a este hombre para escribirlas. Pero por fin Pablo, cuando empieza esta carta, estaba en libertad. Él había estado preso 4 años y ahora salía en libertad y empieza a escribir esta carta. Y le dice lo siguiente en 1 Timoteo 1, del versículo 1 al 4. Yo, Pablo, apóstol de Jesús. Es decir, él no había perdido su identidad. Estaba preso, pero él seguía siendo apóstol de Jesús. A veces cuando nosotros estamos en problemas o en dificultades, uno dice, Gio, ay, ¿qué voy a hacer apóstol? Ni que 8 cuartos. Aquí viviendo en la miseria, en la tristeza, en el dolor. Y preferimos mirarnos desde esa perspectiva. Pero él habla con una soltura. Yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, nombrado por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, quien nos da esperanza. Cuando nosotros estamos en dificultades, venimos a Dios un ratito y como no nos hace el milagro, entonces nos vamos y nos olvidamos y estamos quizás unos días, unos meses buscando de Dios, entramos al círculo de oración, estamos 5, 10 días, pero como no me hace el milagrito, entonces ya me da pereza levantarme. Estamos buscando de Dios, leemos 2, 3 capítulos de la Biblia, de allá no le entiendo nada, entonces mejor ya no leo porque está en chino. Y es verdad, somos así, inconstantes. Pero nosotros debemos saber que a pesar de nuestras dificultades, debemos reconocer quién es Dios en nuestra vida. Y él dice, le escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia, misericordia y paz.
Cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. Pablo estaba preocupado por la doctrina. Estaba preocupado porque muchas de las personas a quienes él había enseñado la palabra del Señor estaban desviando ese pensamiento. Y su doctrina estaba siendo torcida. ¿Pero qué significa doctrina? Dice en el diccionario que doctrina viene del latín doctrinus, del verbo docio, que es enseñar, instruir, educar. Y es una exposición sistemática y lógica de las verdades sacadas de la Biblia, procurando el perfeccionamiento espiritual del creyente. Y su materia básica y fundamental es la revelación divina, y de inmediato descarta la simple especulación humana. Eso es la doctrina. ¿Qué quiere decir la doctrina? Es esta enseñanza que nosotros recibimos acerca de los principios de Dios, que puede ser dada a través de declaraciones de la fe o de dogmas, que puede ser enseñada a través de un culto, a través de una clase. Eso es la doctrina que nosotros recibimos, esa enseñanza de cómo es la fe, de cómo es que funciona, cómo es la historia de Dios, por qué es así Dios, cómo es Dios, cómo interactuamos con Dios. Esa es la doctrina. Y esto nos va perfeccionando para actuar a través de los principios de Dios en nosotros. Eso es la doctrina. Y Pablo estaba preocupado por la doctrina. Estaba preocupado porque muchos estaban torciendo la doctrina. Pero yo pensaba, la doctrina tiene que ser real. La doctrina tiene que ser práctica, pero también tiene que ser espiritual. Porque a veces nosotros, cuando llevamos la doctrina al lado práctico y real, nos podemos perder. Nos podemos perder en las tentaciones del mundo porque no tenemos esta protección divina. Porque traemos solamente meros conceptos, conocimiento mental de la palabra de Dios, pero no lo aplicamos a través de nuestra vida espiritual. Nos olvidamos de Dios. Entonces decimos que tenemos una doctrina real y práctica, pero no la practicamos en lo espiritual. Y a veces también nosotros llevamos la doctrina solamente al lado espiritual y se va a quedar solamente en el lado teórico y farisaico de la cristiandad. Queremos llevar la doctrina a rajatabla. Queremos llevar la doctrina a que se cumpla, porque si no se cumple, caerá juicio de Dios. Y no es así como funciona. Porque el Señor Jesús no vino a eso. El Señor Jesús vino a demostrar amor y que los principios de Dios sean aplicados en la gente a través de el amor. Por eso decía yo que cuando la iglesia enseña, pero hace lo correcto, entonces es cuando Dios puede usarla para glorificar a Cristo en el mundo. Porque no podemos decir que tenemos una doctrina correcta y actuar totalmente a lo contrario de lo que hizo Jesucristo. Tenemos que vivir la doctrina. Tenemos que aprender, sí, los principios de Cristo para nosotros, pero tenemos que ponerlos en práctica. Y la práctica del Señor era el amor. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes rápidamente 3 principios importantes de cómo ser una iglesia ejemplar que anda en la fe para ser de influencia. Porque ¿sabe qué? Como dicen por ahí, una golondrina no hace verano.
pero nosotros podemos cambiar el clima entero, juntos, unidos, en un mismo sentir y en un mismo pensar, como vimos en la serie anterior. Podemos recibir ese poder de Dios para ser testigos. Y entonces, ¿cuáles son estas cosas que son importantes en una iglesia ejemplar que anda en la fe? La primera cosa es que una iglesia ejemplar deja un legado. Deja un legado. Porque si nosotros no estamos dispuestos a dejar un legado, simplemente vamos a venir el domingo, nos vamos a ir a la casa y vamos a seguir haciendo lo mismo de todos los días. Pero cuando estamos interesados en dejar un legado, en ser influencia para los demás, empezando desde nuestra casa hacia los demás, entonces ahí vamos a vivir lo que en verdad es una iglesia ejemplar. Y fíjense lo que estaba pasando en este texto. Pablo estaba en la cárcel, sin embargo, influía. Pablo estaba en un lugar incómodo, pero él influía. ¿Con qué? Con su ejemplo. Se dolía de los demás. Mostraba el verdadero amor, esa verdadera devoción a Dios, a pesar de estar incómodo, a pesar de estar en un lugar que no era muy satisfactorio. Él influenciaba. Y nosotros, desde el lugar donde estamos, en el lugar donde Dios nos ha puesto, a pesar de que tengamos dificultades, a pesar de que estemos tristes, a pesar de que todo marche mal, debemos influenciar. ¿Por qué? Porque debemos dejar un legado. Un legado es cuando nosotros dejamos una enseñanza, un aprendizaje para siempre. Eso es dejar un legado. Pero cuando nosotros nos rajamos, como se dice, a la mitad, medio no funciona en la iglesia algo, no, ya me enojo y me voy y me cambio a otra iglesia. O medio no hacen lo que yo quiero que se haga, entonces me resiento y me voy. En mi casa, cuando no funcionan bien las cosas, no se hacen como yo quiera, entonces me enojo y ya me quiero divorciar. Me rajo y me voy. ¿No es cierto? Actúo como un cobarde. Porque más fácil es salir corriendo que enfrentar las dificultades. Pero si yo tengo en mi mente que yo debo ser parte de una iglesia que quiere dejar un legado, yo soy parte de una iglesia ejemplar, yo tengo que tener en mi mente y en mi corazón que debo dejar un legado. Y el primer legado que yo debo dejar es en mi familia. Y yo sé que las familias, cuando tenemos familias saludables, tenemos iglesias saludables. Cuando tenemos iglesias saludables, tenemos comunidades saludables. Cuando tenemos comunidades saludables, tenemos ciudades saludables. Cuando tenemos ciudades saludables, tenemos un país saludable. Y así podríamos tener un planeta saludable. Pero tiene que empezar primero por mí. Yo tengo que pensar que yo soy parte de una familia de familias, soy parte de una iglesia ejemplar que anda en la fe y que quiere dejar un legado. Y entonces yo tengo que empezar por los de mi casa. Tengo que empezar casa adentro. Jordan Peterson dice en uno de sus libros, ordena tu casa perfectamente antes de criticar al mundo. Ordena tu casa primero. Pero a veces es más fácil, ¿no? Eso está mal, este tiene cara de mono, este tiene cara de... ¿no? Y empezamos a apuntar con el dedo. En lugar de arreglar primero nuestra casa perfectamente antes de criticar al mundo, dice este famoso psicólogo y escritor. Es importante que nosotros pongamos nuestra casa en orden. Y entonces nosotros podemos o debemos, mejor dicho, influenciar primeramente hacia adentro, en nosotros mismos. Influenciarnos nosotros. ¿Sabe cómo nos influenciamos? Cuando somos disciplinados,
cuando ponemos nuestros pensamientos en orden, cuando hacemos las cosas correctamente, cuando no dejamos que las circunstancias manejen mi vida, sino que yo tomo en control mis actitudes, mis reacciones. Porque cada uno sabe cuando hace mal algo, ¿no es cierto? Cada uno sabe. Cada uno sabe cuando miente, cada uno sabe cuando quiere manipular, cuando quiere conseguir algo. Cada uno sabe. Entonces, primero tenemos que venir al Señor, llenarnos de Él y dar fruto. Cuando damos fruto, entonces ahí vamos a poder manejar nuestra influencia en nosotros mismos. Porque tenemos amor, gozo, paz, tenemos bondad, humildad, fe, ¿no es cierto? Tenemos dominio propio. Cuando damos fruto. Entonces, si nosotros queremos influenciar, lo primero que debemos influenciar es nosotros mismos. Cuando yo leo la palabra del Señor, yo dejo que esos principios vengan a mí, se apliquen a mi vida. La segunda forma en la que nosotros debemos influenciar es hacia afuera, lo que hacemos con otros. Influenciar a nuestros hijos. Si estamos hablando, yo les decía que siempre los cambios tienen que venir de adentro hacia afuera. No pueden venir de afuera hacia adentro. Tienen que venir de adentro hacia afuera. Y entonces nosotros tenemos que influenciar primero en nuestra casa, en nuestro entorno, con nuestros hijos pequeños, grandes o como sean. Influenciar en ellos. Y por supuesto, si nosotros influenciamos y tenemos una familia saludable, entonces también vamos a influenciar entre nosotros. Cuando estamos en un grupo pequeño, cuando estamos compartiendo con otros de la misma fe, nosotros nos unimos y vamos a poder influenciar en los demás. Si nosotros somos una iglesia que crece en la fe, una iglesia ejemplar, entonces vamos a poder influenciar en nuestro entorno, en nuestras autoridades más cercanas. Amén. La segunda cosa es que tenemos que llevar la fe a la vida práctica, a la vida real, a la vida sufrida, a la vida que tenemos todos los días, a la vida cotidiana. Ahí es donde nosotros debemos llevar la fe, a través de esta influencia. Yo le hago una pregunta: ¿cuántas personas usted ha influenciado? ¿Sabe? Estuve en una conferencia este fin de semana y fue lindo. La conferencia parecía mía. Yo entraba y saludaba: hola Gio, qué gusto, que no sé cómo, y me saludaba el uno, agradecido: sí, qué lindo, siempre te recordamos. El otro día recibí un mensaje de un chico que era un relajo, ¿no? Tanto. Yo siempre estaba con él, orando con él. Le llevaba borracho a la casa, le ayudaba, estaba con él, le exhortaba, le abrazaba. Y recibí un mensaje de él. Me dijo: sabes, ahora estoy conociendo al Señor y quiero agradecerte por todo lo que tú hiciste por mí. Influencia. En los años. Yo no he pasado con él hace mucho tiempo. Jimmy Sarango, no sé si ustedes le conocen, tiene un programa en la radio. Muchas de las cosas que él dice en sus conferencias y en sus programas, y como decía el pastor Gio, y mi amigo Gio, muchas de las cosas, influencia. Marquito, Grillo, se podría nombrar a tantos. Influencia. Tenemos que influenciar a la gente, y la gente en el tiempo va a reconocer que Dios obró en sus vidas a través suyo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero esa influencia debemos llevarla a la fe, a la vida práctica, a la vida cotidiana. Y eso se vive a través de una vida día a día con Dios. No nos lleva a las cosas del lado legalista, ni a las cosas tomarlas con ligereza. La fe tiene que ser equilibrada entre lo que yo hago
y lo que Dios hace. Y nosotros debemos reconocer que Dios está sobre todo y en todos. Pero Dios quiere usarnos. Dios podría hacerlo de un solo porrazo, ¿no es cierto? Él puede transformar nuestras vidas. Pero Dios quiere mirarnos a nosotros, nos da la oportunidad, el privilegio de mirarnos en acción. El privilegio de que nosotros podamos ser usados por Él. De que nosotros actuemos y pongamos en práctica todos los principios que Él nos enseña. Él está sobre todo y en todos. Pero para que eso pase, para que nosotros podamos ser de influencia y vivir en la vida cotidiana con esa influencia, nosotros tenemos que aprender a vivir una vida sobrenatural. No una vida en la que llegamos, nos sentamos, escuchamos, nos paramos y nos vamos. Sino una vida en la que nosotros llegamos hoy, recibimos de Dios, vamos masticando toda la semana, vamos poniendo en práctica toda la semana y el Señor nos va hablando a través de la palabra y vamos orando, nos vamos comunicando con Él, vamos creciendo en sus caminos, vamos conociendo más de Él, lo que necesitamos recibir de Él. Y cuando nosotros recibimos eso, vamos a ser transformados por Él. Vamos a ser de influencia y vamos a empezar a vivir una vida sobrenatural. Porque ¿sabe qué? Este carácter no puede ser transformado en la vida natural. Mi papá lo trató 1000 de veces con palo, correa, todo, y no cambió. ¿Sabe cuándo cambió? Cuando tuve una conexión, un contacto sobrenatural en Dios. Esa es la única manera. Así que si usted quiere que su marido cambie, hágalo en la manera sobrenatural. Dígale al Señor, Señor, llévatelo. O te lo mando. No, dígale al Señor, Señor, yo ya no puedo hacer nada. Yo ya no puedo hacer nada. Obra tú. Obra tú. Porque Señor, yo ya perdí. Obra tú. Y lo mismo con los hijos, lo mismo con todo el mundo y en toda circunstancia. Nosotros debemos actuar con Dios. Y si nosotros actuamos con Dios, nosotros debemos hacer nuestra parte. Y la parte que a nosotros nos compete es actuar con sentido común, que es el menos común de los sentidos, dicen, ¿no es cierto? Nosotros debemos actuar con sentido común. ¿Qué es lo lógico? ¿Qué es lo que las leyes me dicen? Pero también yo tengo que actuar con sentido cristiano. ¿Qué es lo que el Señor me dice? Y yo uno las dos y entonces traigo esa influencia a la práctica. Yo digo, Señor, esto es lo que me dice. Yo no puedo hacer esto porque las leyes no me lo permiten. Y el Señor le va a decir, tienes razón. Dice, no mentirás y tienes que sujetarte a tus autoridades y tienes que hacer lo que tienes que hacer. Así se interactúa con Dios. Nosotros interactuamos con sentido común, pero también con sentido cristiano. Ha sido un tiempo difícil para nosotros como familia. Ustedes no tienen idea. Nos han pasado horrores en este último mes. Hemos tratado de vender nuestra casa. Nadie pregunta, ni les interesa. Después se dañó nuestro carro, se fundió la máquina. Ya después de que se fundió la máquina me chocaron el otro. Después de que me chocaron el otro, bueno, así, 1000 cosas. La gente tramposa, nos falla, nos dicen cosas. Pero ¿sabe qué? Yo no me quedo ahí. Porque yo sé que el Señor tiene un propósito atrás de esto. Y el enemigo no tiene autoridad sobre mi vida. Y sobre la suya tampoco. El Señor quiere que usted, a pesar de las circunstancias, salga adelante.
Y si usted quiere ser de influencia, si usted quiere llevar la vida a lo cotidiano, si usted quiere en verdad ser una iglesia de influencia en otro lado, una iglesia ejemplar, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar del dolor, a pesar de las falencias, a pesar de las necesidades que tenemos, usted debe prevalecer en Dios. Debe seguir en Dios, debe caminar en Dios. Porque usted sabe que al final la providencia de Dios está ahí en todo momento. Pero ¿sabe cuándo va a pasar todo lo que usted está pasando? Cuando usted quiera que pase. Usted entréguese a Dios, entréguele sus problemas, sus dificultades, su dinero, su orgullo, su ego. Usted entréguele todo a Él y Él va a obrar. Amén. Y la tercera cosa, una iglesia ejemplar depende de Dios. Aquí Pablo en este pasaje, en 1 Timoteo, le dice que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia, misericordia y paz. Nosotros podemos tener la gracia, de hecho tenemos la gracia y la misericordia. Que la querramos tomar es diferente. Pero la gracia y la paz están ahí. Porque la gracia es un regalo que Dios nos ha dado de su amor. Nosotros solamente tenemos que tomar esa gracia para nuestra vida. Tomar ese regalo para nuestra vida. Y la misericordia de Dios se requiere cuando existe una debilidad o una falla en nosotros. Y Dios siempre va a tener misericordia con nosotros, con cada uno de nosotros. Entonces, aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que la gracia y la misericordia y la paz vayan contigo. Pero ¿sabe cómo se obtiene la paz? En Filipenses 4, del 4 al 7 dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Señor, ¿cómo me voy a alegrar si tengo no sé cuántas deudas, he perdido el trabajo? ¿Cómo me voy a alegrar, Señor, si me siento dolido, resentido? ¿Cómo me voy a alegrar con todos estos problemas si mi marido es una mal marido? ¿Cómo? Si mi esposa es una mujer difícil. ¿Cómo, Señor, puedo estar alegre? Que todo el mundo vea que ustedes son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor viene pronto. No se preocupen por nada. En cambio, escuche bien, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. ¿Sí ve cuál es la respuesta de Dios? Le dice, toma, Timoteo, la gracia, la misericordia, que ya sabemos que Dios nos da, y toma la paz. Pues si tengo la gracia y la misericordia, ¿y dónde está la paz? Pues dice que tenemos que orar por todo, no por lo que nos conviene o solo lo que necesitamos. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y ahí dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Es esa paz que usted está fregado. Está en la lona, pero tiene paz. Y se ríe en medio de la dificultad. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces el Señor nos está diciendo aquí que debemos vivir con Él, estar con Él.
para poder ser de influencia a los demás. Porque nadie va a querer seguir a alguien maltrecho. Nadie va a querer seguir a una persona fraudulenta, mentirosa. Nadie va a querer seguir a una persona que no tiene principios, que no tiene valores. La gente va a sentirse influenciada solamente por gente que le interese. Y la gente que interesa en este tiempo de dificultad es gente que le puede dar ayuda a salir de sus problemas. Y quizás usted no lo puede hacer, pero el Señor sí. Pero la manera en cómo nosotros le presentamos al Señor a estas personas es cuando nosotros tenemos una conexión con ese Dios. Y nosotros podemos ser de influencia a todos cuando estamos en conexión con Él. Podemos ser de influencia a nosotros mismos cuando vivimos en comunión con Él. Podemos ser de influencia a nuestros hijos, a nuestros amigos cercanos, a las personas que están cerca de nosotros, cuando nosotros estamos cerca de Dios. Nosotros podemos influenciarnos entre nosotros cuando nosotros estamos con Dios. Así que yo quiero invitarle que, a pesar de las circunstancias, usted sea un hombre, una mujer de influencia, que ejerza su liderazgo, pero su liderazgo no por su carácter, sino su liderazgo que proviene del Señor, que viene de Él. Y dígale al Señor: Señor, lléname de ti, dame más de ti. Y Él se lo va a dar. ¿Cuántos lo creen? Amén. La pregunta aquí es: ¿qué harás en tu vida para ser un influencer? Usted sabe, estos influencers, ¿no? Se toman fotos. Pero nosotros no necesitamos tomarnos fotos ni las redes sociales. Solamente necesitamos actuar como Jesucristo lo haría. ¿Cómo vas a influenciar tu entorno? ¿Cómo te unirás a los demás para influenciar como iglesia? ¿Cómo nos vamos a juntar para influenciar afuera? ¿Qué vamos a hacer? Para ser una iglesia ejemplar necesitamos ser de influencia. Pero para ser de influencia necesitamos andar en la fe. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, por este tiempo. Qué difícil es, Señor, a veces entender que debemos ser de influencia, Padre. A veces creemos que ya lo sabemos todo. Pero muchas veces, Señor, actuamos todo lo contrario. Ayúdanos, Señor, a ser como Pablo, con esa influencia en los demás, en varios pueblos, en varias ciudades. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a ser como esa iglesia, Señor, ejemplar que anda en la fe, que influencia en los demás. Pero ayúdanos primero, Señor, a controlar nuestra vida. Ayúdanos primero, Señor, a meternos contigo, a recibir de tu Espíritu, a recibir de tu amor, a recibir de tu poder para poder ser testigos, Señor. Ayúdanos, Padre. Yo sé, Señor, que tú quieres usar a tu iglesia para ser de influencia. Muéstranos cómo,
dónde, cuándo. Que seamos guiados por ti, Señor. Y Padre, permítenos comprometernos contigo para ser influencia, Señor. Cada uno de nosotros sabemos lo que necesitamos y yo quiero que usted tome unos pocos segundos para que usted le pregunte al Señor: Señor, muéstrame cómo ser de influencia. Muéstrame cómo ser como este Pablo, como estos hombres de la fe. Muéstrame cómo ser más como Jesús. Muéstrame, Señor, para llevar mi vida práctica. Muéstrame, Señor, para llevar mi vida práctica, Señor. Que no sea de domingo solamente, Señor, sino que sea un tiempo, Señor, en el que yo tenga el convencimiento, Señor, de que cuando vivo una vida en ti, Señor, voy a dejar un legado. Que voy a llevar, Señor, a la práctica los principios que tú me enseñas, Señor, dependiendo completamente de ti, Dios. Ayúdanos, Señor, como iglesia. Ayúdanos cada uno, Señor. Ayúdanos, Padre, te ruego. Gracias, Dios. A ti sea la honra, Señor, la gloria y el honor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, amada iglesia. Vamos a terminar cantando. Vamos a terminar